May sumak pacha. Imagina zata kanahu panggici. Tuki jauh kuna zata ali ko magaspaka ali pacha mika panggici. Ali ko sa maskaw kuna kanahu paici. Uruna jakta kuna pa kau say rikuci. Anta gumang kay wasagupi pi yanapak. Acil karaska Rafael Perez ang rangu kapani. Hatung taki jaktapi kanahu panci kay kasakiripang imbabura markapi mama jakta Ecuador pi tukuy kay alpa pachapi kausa kunamang riksi cipangapa hatung taki jaktapi natabuela runa jaktakuna baikuna tupari kuna tapakta Cina hupang kay bipaktaza katina hupasyong riko pasyong mi taki kunata rimay kunata sukta riko chiku kunata pas. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Yakta Kunapa Kausay TV, la vida de las comunidades. Su servidor, Rafael Pérez Angrango. Estamos en la ciudad de Atuntaque, que queda en la provincia de Imbabura, del Ecuador para todo el mundo. Pueblo quichua de Natabuela. Realiza el encuentro. Entonces, invitamos que nos acompañe. Vamos a ver música, danza. Con ustedes el grupo musical Chora y Chora. Todas esas mujeres, la abuela y la acá. Pues
Y las mujercitas de Macán, una vida, arriba, arriba. Las mujercitas de Tabana, el pueblo Cayambi, Juancita Cambia, Carranqui. No tengo lectores, solo tristeza y un vacío que quedarán en nuestros días, pero el tiempo lo cura. Un camino elegido, ya se intentó levantar. La historia de amor termina, la que se termina. Muchas gracias. ¿Cómo lo estamos pasando? Quisimos irnos a la parte del callejón de Huaylas que está en Perú. Entonces pues nos atrevimos a hacer esto que a muchos les ha gustado, este estilo musical también que viene desde esta parte del Perú. Un nuevo comienzo que en especial les ha gustado a esas chicas enamoradas, a las chicas que a veces pues es bueno reiniciar en la vida, ¿no? Entonces con gusto para ustedes, gracias por ese baile, gracias por ese compartir. Esto dice: vamos a bailar Huaylas, nos acompañan con las palmas. ¡Ahora!
Gracias de esos aplausos, gracias por ese baile, por contagiarnos de esa buena energía.